Un saludo, estimados hermanos y hermanas, líderes de grupos pequeños a lo largo y ancho de la Unión Mexicana del Sureste de nuestra querida Iglesia Adventista. Dios les bendiga. Nos acercamos ya para tener nuestro repaso de la lección este próximo sábado, excusas para eludir la misión. Quiero recordarles, antes de iniciar con el repaso y la orientación en relación a esta lección, que como líderes de grupo pequeño, nuestra principal función, además de compartir el conocimiento bíblico, es organizar, motivar, desafiar a nuestros hermanos para que compartan su fe, para que no queden anclados o aislados de la sociedad sin que el mundo sepa que cada uno de nosotros tiene una fe, tiene una esperanza, creemos en Cristo Jesús y compartir el amor de nuestro Dios con las demás personas. Y qué hermoso poder estudiar esta lección de la semana, excusas para eludir la misión. Una vez más la recuerdo, en donde el texto bíblico que leo dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Palabras del profeta Isaías. Una respuesta a un llamado y a un imperativo de Dios para atender una necesidad en favor de un pueblo a quien Dios quería de alguna manera sacudir, reprender y animarles al arrepentimiento. La lección de la semana, sin embargo, enfatiza la vida de Jonás. Y hay una pregunta en la cual pretendemos responderla juntos al finalizar el repaso de esta ocasión y animarles a que no lo pasen por alto, que tiene que ver con lo aprendido, lo que pudimos aprender de Jonás, que es de alguna manera la primera pregunta que tenemos en la lección, en la parte de la introducción, en la sección de abajo, que justamente dice: ¿qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir con la misión? ¿Qué podemos aprender? Veamos entonces lo que nos dice Jonás en la palabra de Dios y en las diferentes facetas de su ministerio. Veamos a Jonás y el miedo. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo igual es una reacción de autodefensa ante el posible peligro que tengamos, evidente o no evidente, pero algo que identificamos como peligro, para autoprotegernos. Jonás expresa miedo al negarse a cumplir la invitación de Dios. Pero el miedo no siempre no es justificado, ¿no? Es decir, el miedo muchas veces se justifica. Por ejemplo, en el caso de Jonás, podríamos decir que es justificado. Si vemos inmediatamente aquí en pantalla, tenía miedo porque el pueblo objetivo al cual el Señor lo estaba llamando era un pueblo temible. Era un pueblo que se le consideraría centro de crímenes o sanguinaria. Eso podemos observarlo en lo que nos dice la palabra de Dios en Reyes, por ejemplo. Si ustedes gustan buscar Reyes capítulo 7, 5 al 6, el efecto que este reino asirio tenía contra el pueblo de Dios era motivo de temor, o lo que nos decía Nahum en relación a ese mismo pueblo, donde expresa Nahum que ese pueblo era sanguinario. Reyes registra que ese pueblo era, ¿cómo decirlo?, ejercían asedio, maltrataban a la gente, destruían a la gente. Y al mismo tiempo, Reyes recuerda que hay una promesa de Dios allí para rescatarlos y ayudarlos a salir adelante. Jonás, sin embargo, siente miedo y el miedo lo hace huir en sentido contrario a la voluntad de Dios. Así que, bueno, podemos decir que si vemos una culebra o un animal peligroso, huimos, saltamos. El miedo de alguna manera es una forma de defendernos, pero aquí tiene que ver mucho la actitud ante el llamado y ante las promesas de Dios también. Ahora veamos a Jonás en el capítulo 2 de ese hermoso libro de Jonás y veámoslo desde la perspectiva de los conceptos falsos. Las excusas que ponemos para no cumplir la misión, por un lado, hermanos, puede ser el miedo. Y por otro lado, lo que estamos viendo aquí en Jonás en el capítulo 2 son los conceptos falsos. Nos creamos conceptos falsos que, lejos de ayudarnos a vencer el temor para acudir al cumplimiento de un deber, ese miedo y esos conceptos falsos nos retiran, nos hacen huir. ¿Qué conceptos falsos podemos identificar en la vida de Jonás en el capítulo 2?
lo que ya estuvimos repasando durante la semana, estudiando durante la semana. Número uno, es la cosmovisión influenciada. La cosmovisión es la forma como vemos el mundo, como vemos la sociedad, la forma como razonamos, la manera como llegamos a conclusiones. Y la cosmovisión del pueblo objetivo al cual Jonás tenía que ir a atender era un pueblo idolátrico, un pueblo malvado, sanguinario, lo que ya estamos viendo en la diapositiva anterior, y tenía una cosmovisión en la que existían muchos dioses a quien había que honrarles y había que hacer sacrificios, entre otras cosas. De alguna manera, esa cosmovisión se ve que influenciaba a Jonás, aunque Jonás creía en el único Dios verdadero. Por otro lado, el creer que el éxito depende de nosotros también nos atemoriza ante el gran desafío, ante los grandes problemas que podemos afrontar. El creer que tener éxito es cuestión nuestra, depende de nosotros en este asunto de fe y salvación, pues es un concepto falso que, lejos de ayudarnos, impulsarnos a compartir la palabra de Dios, nos limitan. Sin duda tú tienes algunos preconceptos, conceptos que te limitan, preconceptos en la cual tú dices: soy recién bautizado, o soy mujer, o soy muy joven, o es imposible que me escuchen, o la gente no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y esos conceptos falsos limitan tu impulso o tu decisión para cumplir la misión. Esos son otras excusas, ¿no?, para eludir el, el- el llamado de Dios para cumplir la misión. Ahora, podemos ver a Jonás en el próximo capítulo 3, Jonás y la inconveniencia. Ahora, es interesante que en el capítulo 3 Jonás vive una inconveniencia, pero esa inconveniencia lo lleva al encuentro con su Dios, porque él huyó en sentido contrario. Y en la embarcación, según leímos, ocurre una gran tormenta. En la cosmovisión de los navegantes allí, debían hacer un sacrificio, tenían que sacar suertes de quién era el culpable del problema de la tormenta, y tenían que sacar suertes para, pues, lanzarlo al mar, en el cual Jonás en ese momento está viviendo también una inconveniencia por ese contexto de tormenta y de la cosmovisión de las personas, pero también comienza a reconocer que probablemente su desobediencia estaba acarreando esa tormenta, estaba acarreando ese peligro a las demás personas que le rodeaban, y confiesa su problema, confiesa su error y acepta ser tirado al mar. Y en el mar, dentro de ese gran pez, él tiene un reencuentro con su Dios. Ese reencuentro con su Dios en el gran pez, podemos llamarle también inconveniencia, porque no es cómodo ir en un pez, sin duda, ¿no? Aunque no sabemos exactamente qué pez fue ni cómo ocurrieron las cosas en el interior del pez, eso es una inconveniencia, pero esa inconveniencia lo llevó a tener un reencuentro con su Dios y reorientación, reenfoque con la misión, y entonces está listo para predicar. Pero hay algo que podemos aprender en el capítulo 3 de Jonás, que Jonás está listo para predicar y está listo porque se reencontró con Dios y reconoció su falta, pero todavía se percibe en esa porción de la Biblia que Jonás tiene prejuicios. ¿Por qué? Porque sus prejuicios se denota por su falta de humildad. Número uno, porque humildad es aceptar la voluntad de Dios acerca de los demás a pesar de nuestros prejuicios. Humildad, de alguna manera, es reenfocar nuestros propios recursos a favor de la predicación. Recursos económicos, tiempo, esfuerzo, talento, experiencia, profesionalidad, etcétera. Pero Jonás, recuerdan que cuando él predica y el resultado fue positivo, Jonás se indignó. Es decir, él esperaba que su predicación no necesariamente lograra la conversión de las personas, sino simplemente el cumplimiento de dar un mensaje, y entonces por la desobediencia de aquellos que no querrían obedecer, recibirían el castigo de Dios que él estaba esperando. Así que vemos ahora un misionero que ya aceptó cumplir la misión, pero sigue teniendo prejuicios. Y eso también es algo en la cual tenemos que enfatizar con nuestro grupo, en el que nuestros compañeros, nuestros hermanos de grupo pequeño deben identificar si de pronto, siendo cristianos adventistas, tienen prejuicios para compartir la palabra de Dios con otras personas, o están intentando de compartirla, pero al mismo tiempo están deseando que ocurran cosas terribles a ellos por no obedecer
la palabra de Dios como debiera hacerse. Ahora veamos a Jonás en el capítulo 4. Capítulo 4 de Jonás, en este rápido repaso, vemos a Jonás y las confrontaciones incómodas. ¿Quién confronta a Jonás en el capítulo 4? En el capítulo 4, Jonás se disgusta en extremo, versículo 1. ¿Por qué se disgusta en extremo? Porque así oró a Jehová y le dijo, a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Es decir, sus prejuicios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. Interesante. Pero es confrontado. ¿No es esto lo que pensé? Lo que él pensaba con sus prejuicios. Ahora, vemos en la historia del capítulo 4 la calabacera y un pueblo arrepentido. La calabacera que surge y le da sombra a Jonás mientras espera los resultados de su predicación, y el pueblo que ante la predicación de Jonás se arrepiente. ¿Ok? Pero al mismo tiempo Jonás se indigna por la clemencia divina y más se indigna posteriormente cuando la calabacera que había salido para darle sombra, y Jonás obviamente agradecido por esa sombra, pero creía que lo merecía porque había cumplido una gran tarea de predicación a un pueblo violento y sanguinario, pero al arrepentirse el pueblo, pues la calabacera posteriormente, él se enoja, perdón, y Dios da lugar para que la calabacera, de acuerdo al relato, pues se marchitara, porque un gusano pues come parte de su tallo y la calabacera marchita y Jonás se enfada. Entonces se manifiesta la insensatez de Jonás. Somos insensatos, hermanos, cuando nosotros queremos, a final de cuentas, que Dios haga como nosotros queremos o pensamos que debe hacerse en nuestra corta visión de las cosas. Jonás quizás esperaba la destrucción y estaba sentado para ver el espectáculo, a la comodidad de una piedra y bajo la sombra de la calabacera, esperando un espectáculo. Pero el Señor le mostró no un espectáculo, sino su poder transformador de las almas que arrepentidos buscaban perdón. Pudiera ser esa nuestra actitud también de nosotros, hermanos, y debiéramos ser cuidadosos. Al repasar esta lección en su grupo pequeños, tenemos que ser cuidadosos en esto e ir aprendiendo de Jonás. ¿Qué cosa podemos aprender de Jonás para no hacerlas? Y qué cosas, obviamente, para sí hacerlas. Y por último, vemos un personaje distinto. Ya no es Jonás, sino Isaías. Y esa parte la pudimos observar el día jueves de nuestra lección, donde Isaías es confrontado también como Jonás y es llamado para compartir la palabra de Dios tras una pregunta. En el capítulo 6, especialmente el verso 8 de Isaías, la pregunta de Dios es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a dónde? Pues a cumplir la tarea de un mensaje de esperanza y de arrepentimiento, un mensaje de reprensión al pueblo. ¿Isaías tuvo temor? Sí. Usted puede encontrar en la lectura que Isaías tenía temor. Temor de la misión y temor del Dios o al Dios que le estaba llamando. Y ahí en pantalla vemos que la respuesta en el texto 8 de Isaías dice: entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, anda y dile a ese pueblo. Entonces, tenía que llevar un mensaje a ese pueblo. Es el mismo llamado de Dios hacia nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? La respuesta de Jonás y huir en sentido contrario, la respuesta de Isaías y cumplir la misión inmediatamente. Jonás, a final de cuentas, cumple la misión. Hace un recorrido muy largo hacia Tarsis, pero termina regresando hacia Jope para predicar la palabra de Dios, y a Nínive, perdón, para predicar la palabra de Dios y buscar el arrepentimiento de las personas de acuerdo al plan de Dios. Ahora quiero dejar en sus mentes, en la mente de cada uno de nosotros, lo aprendido. 6 puntos que debemos resaltar en nuestra lección en el transcurso del repaso y que quede claro con la hermandad. 1. El llamado del Señor y nuestra aceptación o negación es asunto de actitud o cuestión de actitud ante la promesa. Vimos en Reyes al principio que el Señor promete
estar con nosotros. Promete que el enemigo no hará daño. Él promete protegernos. 2. Si nos promete, confiemos en la promesa, creamos en la promesa y vivamos con la promesa como dando por sentado que la promesa del Señor es una realidad. 2. Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Dios te usa a ti, aún con tus defectos, aún con tus debilidades, si te dispones a hacerlo, te usa para que tu comunión con Él crezca, pero es solo Él el que transforma al pueblo, transforma a las personas, a los corazones. 3. Dios nos usa a pesar de nuestras deficiencias, eso debemos aprenderlo, por lo cual no debemos temer, porque es su poder, Él obra poderosamente. 4. Dios nos corrige, así como corrigió a Jonás confrontándola con su insensatez y ayudarle a pensar que vale más la vida de un pueblo, la vida de las personas que una calabacera, ante su insensatez de reprender o reclamar a Dios porque es misericordia. 5. No somos más que canales en las manos de Dios. Así que no depende de tu experiencia, tu autoridad, tu poder, tu fuerza, sino depende de Dios. Por último, Dios busca voluntarios. No obliga a nadie. Si tú recibes el llamado del Señor, es tu decisión poder obedecer al Señor. Y por último, el llamado. Es muy importante, líderes, que ustedes al finalizar el repaso de la lección, hagamos el llamado a nuestros hermanos a compartir la fe pese al temor y pese a prejuicio que pudieran tener. Haz una lista de amigos, nos reclama ahí la lección, de conocidos también, que no conocen a Dios, que no han sabido de Dios, y orar por ellos sistemáticamente en esa oración de intercesión por otras personas. Número 2, fortalece tu relación con ellos, con llamadas telefónicas, con mensajes de WhatsApp, para que haya más estrechez en la relación, en la amistad y en la confianza, y entonces comparte tu fe por medio de tu testimonio. Y por testimonio nos referimos no solamente a ese testimonio silencioso de tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas y lo que las personas puedan ver en ti, sino también ese testimonio vívido a través de la expresión de tu historia, de cómo el Señor ha transformado tu propia vida. Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos hermanos, líderes. Les animamos a hacerlo mejor este próximo sábado al repasar la lección de Escuela Sabática y animar al grupo pequeño a compartir su fe con otros, venciendo todo tipo de excusas para eludir la misión. Dios les guarde y les bendiga.